dejar con ustedes al doctor Max Cornejo para que haga su presentación. Adelante, Max. Buenas noches con todos ustedes. Primero mi agradecimiento a la directiva del capítulo de oculoplástica de nuestra Sociedad de Oftalmología. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ptosis de ceja y su manejo quirúrgico. En realidad, los pacientes usualmente se presentan ante el médico un poco confundidos sobre lo que realmente quieren corregir. Con frecuencia, los medios masivos de publicidad los han adoctrinado en equiparar la blefaroplastía con la cura de sus aflicciones. En cada caso se debe comprender la queja del paciente relacionada con los cambios que están teniendo, ¿no? Muchos se quejan de disminución de la visión por la caída de los tejidos alrededor de los ojos. A otros les preocupa más su aspecto. Algunos pensamos que la ptosis del párpado superior son el resultado del exceso de piel en el párpado, más que de ptosis de ceja. La verdad es completamente lo contrario. La ceja tiende a envejecer cronológicamente más temprano que la aparición del exceso de piel en el párpado superior. Hay estudios anatómicos que han puesto en relieve que el débil desarrollo de la musculatura lateral de la ceja puede ser la principal causa de una ptosis lateral significativa. Es necesario tener algunas consideraciones anatómicas de la ceja. La ceja va a tener tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Los pelos estarán distribuidos de forma vertical a nivel de la cabeza, horizontal a nivel del cuerpo y ligeramente caídos o descendentes a nivel de la cola. El grosor de esta piel es muy similar al de la frente y tiene abundantes glándulas sebáceas. Hay algunas consideraciones que debemos tener presente para poder resolver un problema quirúrgico en el caso de una ptosis de ceja. Hablando de la ceja femenina, la descripción clásica de la posición ideal de la ceja en la mujer nos va a decir que la cabeza medial va a estar un poco por debajo del nivel del reborde orbitario, ¿sí? Ahí es donde comienza la cabeza de la ceja, y luego va a ascender arqueándose y formando un pico a nivel del limbo esclerocorneal más o menos, para finalmente ir descendiendo en una línea que une entre el inicio del surco nasogeniano y el canto lateral. Sin embargo, hay una descripción revisada de la posición ideal de la ceja femenina, que comienza igual que en la descripción anterior, un poco por debajo del reborde orbitario. Vas a tener un ascenso hasta alcanzar su cúspide a nivel del canto lateral, ¿sí? De manera que esto, al parecer, está un poco más aceptado por la mayoría de los autores, porque va a dar una expresión menos asustadiza que la descripción clásica. Ambos son aceptables, aunque algunos sienten que el último es más ideal, ya que da a la cara esa expresión menos asustadiza, como les decía. En realidad la moda y el estilo cambian, así que no hay absolutos en estos principios. Mientras tanto, la ceja masculina, como ustedes ven en el diagrama, es más gruesa en su constitución, en contraparte a la femenina. Clásicamente va a descansar a lo largo del reborde orbitario, con una configuración un poco más plana, no hay ese arqueado que da en la ceja femenina, y que se extiende, como les dije, por encima del reborde orbitario, ¿sí? Acerca de la posición de las cejas. Los músculos de las cejas son músculos de la expresión facial más importantes. Nos van a proporcionar indicios potentes sobre el humor y sentimientos del individuo. La inclinación descendente en la parte medial de las cejas
con pliegues gravelares asociados, nos va a dar un sentimiento de ira o de enfado o de molestia. La caída de la ceja, como se muestra en este diagrama, sugiere melancolía. Y cuando el contorno está normalmente arqueado, indica felicidad. Es un concepto bastante útil que nos va a ayudar a desarrollar un mejor trabajo cuando tengamos que resolver un problema de ptosis. Recordar que la mayoría de las cirugías cosméticas son cirugías de tejidos blandos, no incluyen cirugía ósea. La cejaplastía recoloca los tejidos sobre el esqueleto. Es algo similar al querer tapizar un sofá. Si el armazón no tiene proporciones correctas, añadir tela nueva quizá no consigue el objetivo pretendido por el cliente. Considerar siempre la posición de la ceja antes de tomar cualquier decisión sobre una posible blefaroplastía del párpado superior. El abordaje para una cejaplastía puede ser a través de una incisión coronal, que creo que generalmente nosotros los oculoplásticos no hacemos. Hay también abordajes de manera endoscópica. Hay abordajes de frente media, ¿sí? Hay abordajes directos, se hace una cejaplastía directa. Puede haber una directa temporal también, que es bastante usual y que da muy buenos resultados. Y se puede hacer también a través de la incisión que se hace en una blefaroplastía y se conoce como transblefaroplastía. La elección dependerá de las expectativas que tenga el paciente. La cejaplastía directa nos va a permitir elevar la ceja por razones visuales. Creo que una de las razones más frecuentes por la que operamos es en el caso de parálisis facial, que hace que la ceja esté bastante descendida y funciona muy bien en esos casos. Nos va a producir una elevación potente de la ceja, nos va a dar una cara feliz y alerta. Se hace bastante en personas mayores y generalmente mujeres. Nos va a dejar una cicatriz encima de la ceja, más visible a nivel de la cabeza de la ceja. No es recomendable si el paciente busca efecto cosmético y no resuelve arrugas glandulares ni los de la frente. Cuando se hace la cejaplastía directa, se recomienda no extender la incisión temporal más allá de 1 centímetro de la cola de la ceja, ni profundizar a nivel del músculo para evitar el daño del nervio frontal. La excisión superficial de la cabeza de la ceja tiene que ser con mucho cuidado para evitar el daño del nervio supraorbitario. Es una cirugía que sangra bastante, por tanto se recomienda hemostasia y se utiliza cauterio. La sutura del tejido profundo generalmente lo hacemos con Vicryl 4 ceros y para la piel se puede utilizar nylon o seda negra 5 o 6 ceros. Yo prefiero, porque por esta zona es una zona de gran tensión, prefiero utilizar una 5 ceros. El retiro de puntos, por lo mismo de la gran tensión, debería hacerse entre los 10 a 12 días. Y como toda cicatriz de la piel, va a ser notoria más o menos 1 mes, mes y medio. Pero en 4 a 6 meses, normalmente esta cicatriz desaparece. Respecto de la cejaplastía directa, es una gran alternativa que nos va a permitir muy buenos resultados. Enseguida les voy a presentar un video que sigue más o menos los parámetros que habitualmente nosotros seguimos para hacer nuestras cirugías, que es bastante práctico y de muy buenos resultados.
Causa gran satisfacción no solamente al paciente, sino también al médico. Han visto que se ve el marcaje, que yo creo que va a depender de cómo haya sido uno entrenado. Este es un modelo tomado del doctor Arteaga. Yo prefiero hacer un marcaje en el lado temporal un poquito más agudo, pero veo que acá tiene un marcaje un poquito más abierto, pero bastante funcional. Se hace una incisión con una hoja de bisturí número 15, siendo esta una cirugía bastante sangrante. Yo creo que hay que tomarse su tiempo una vez que uno aplica la anestesia. Que puede ser, mucha gente utiliza lidocaína al 2% con epinefrina. Y yo prefiero utilizar una combinación de lidocaína más bupivacaína, que me permite trabajar un poquito más de tiempo. Esperar unos 5 a 7 minutos para que la anestesia agarre bien y da esa coloración un poco pálida, de manera que está haciendo vasoconstricción y el sangrado es menos profuso. La extirpación del tejido de la piel puede ser como acá, en el caso del video, con una Westcott. Algunos podemos utilizar una Stevens también y funciona muy bien. A la altura de la cabeza, de la ceja, tiene que ser una extirpación un poco más superficial para evitar lo que les decía, el daño del supraorbitario. Ahí viene la cauterización, ¿sí? Y se puede controlar. El hacer por exactamente el reborde de la ceja, el reborde superior de la ceja, en este caso que el paciente es varón, va a ser disimulada la cicatriz con la cantidad de pelos que tiene, ¿no? Va a ser una sutura en cruz. No es una sutura que habitualmente yo utilice. Generalmente comienzo con 3 puntos separados proporcionales a nivel de la cabeza, del medio del cuerpo y un poquito cuando empieza la cola, entre el tercio externo y el tercio medio, porque son las zonas de mayor tensión. Entonces prefiero arrancar con esos 3 puntos que me sirven de parámetro. Pero veo que acá, en el caso del doctor Arteaga, funciona estos puntos en cruz. Son los puntos que están más o menos a 1 centímetro, podría ser a 7, 8 milímetros, y luego retrocede a la mitad para poder hacer el punto en cruz. Y veo que tiene gran tensión también, ¿no? Y hace buena hemostasia. Habitualmente en la zona del inicio de sutura, en la parte temporal o en la parte de la zona de la cabeza, para que no nos quede esa famosa oreja de pelo que muchos tenemos, lo que hacemos es, por debajo de la dermis, hacer una especie de disección para que quede como flotando, de manera que cuando se haga el punto de sutura no nos deje la muy temida oreja de pelo, ¿no? Acá el doctor está utilizando seda con seda 5 ceros. Como decía, es mejor utilizar algo más grueso para soportar esta zona de tensión. Tiene que haber un afrontamiento realmente borde a borde, porque a veces cuando uno jala mucho, como que la zona de incisión, la herida, como que se hunde y da una imagen más notoria de la cicatriz.
Es por eso que le decía que prefiero hacer con puntos separados, que en un principio deja una marca de las líneas verticales, pero eso se borra, ¿no? Aquí está acomodando bien los bordes para que haya un afrontamiento ideal. Y acá marcando para que haya simetría cuando se haga la elevación de la ceja. Como ven, la incisión como una hoja de bisturí número 15. El lado temporal tiene la costumbre de hacerlo un poco más abierto, yo prefiero algo más agudo y con una imagen de los anchos entre el tercio medio y el tercio externo de la herida, ¿no? Acá, por ejemplo, no está cortando con tijera, lo está haciendo con cauterio y mata a dos pájaros de un tiro. Cauteriza y corta, cauteriza y corta, ¿sí? Uh-huh. Veo que él saca la piel algunas veces, cuando uno profundiza, puede llegar a tomar el músculo frontal y eso sangra más, mucho más. Él hace un cierre directo de piel a piel cuando yo necesito que la fijación sea más consistente, utilizo suturas para la parte interna, el Vicryl que le decía, Vicryl 4 ceros. De preferencia de agujas un poco largas, que me permite hacer un mejor ingreso en el músculo. El 6 ceros que utilizamos habitualmente tiene agujas muy pequeñas y no llega a ingresar como quisiéramos, ¿no? Laika está suturando con la misma técnica de puntos cruzados. Me parece bastante práctico y rápido también. Un poco adelantándome al término, al día siguiente, cuando no hay una buena cauterización, podría aparecer un poco de equimosis en el párpado superior. El truco es utilizar hielo. Por lo menos en un postoperatorio inmediato, hasta que se va a la casa el primer día, yo le recomiendo que se tomen hielo durante 10 minutos cada hora. Y al día siguiente en el control, les digo que durante 3 días se toman hielo, pero cada 3 horas, ya no tan seguido como el primer día. Porque eso es fundamental para la imagen, ¿no? Muchos se quieren reintegrar de inmediato a sus labores, a su trabajo y no quieren que se note mucho, ¿no? Y las equimosis demoran pues un poquito de tiempo en desaparecer. Pero para eso es fundamental la hemostasia, ¿no? Hielo básico. Ahí está. Allí en esa esquinita hay que entrar con una huesco y debajo de la piel, unos 2 a 3 milímetros por debajo, disecar para que no se forme la famosa RGP. Pero veo que él con la apertura, digamos, de ese ángulo, afronta bien su herida. Ahí está sangrando un poco, va a tener que ajustar. Perfecto. Ahí está.
Bueno, ahora vamos a conversar acerca de la cejaplastía directa temporal. Yo diría que es una gran ayuda cuando uno hace blefaroplastías y, como les decía inicialmente, tanto para el médico como para el paciente es muy gratificante. Se recomienda en pacientes mayores de 50 años. En realidad es una cirugía bastante simple que se realiza en la mitad o en el tercio lateral de la ceja. Va a dejar una cicatriz aceptable para la mayoría de pacientes, de manera que es muy útil. Evitar el curso del nervio frontal, porque esto podría producir una parálisis completa de la ceja. Como le decía al comenzar esta parte, es un complemento ideal para la blefaroplastia del párpado superior y tiene la misma utilidad tanto en hombres como en mujeres. Acá tengo algunas fotografías de algunas cirugías que hemos hecho en el hospital. Ven ustedes el marcado previa limpieza pues, de la zona quirúrgica, la aplicación de la anestesia, ¿sí? Debe ser una aplicación lenta, no lo hagan muy fuerte porque la distensión brusca del tejido definitivamente va a causar dolor. Con la mezcla esta que les había dicho, generalmente uso 4 de Bupi con 6 de Lido y dura un poquito más, nos permite trabajar con un poquito más de calma. Luego se hace la incisión con hoja de bisturí número 15, la extirpación de la piel, en este caso estamos haciendo con Stevens, ya queda el tejido libre, digamos, con una hemostasia completa. Por supuesto que cada paciente es diferente, siempre hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que tienen los vasos en la zona temporal más expuestos y puede generar malestar en algún momento de la cirugía. La sutura, como le decía, yo prefiero hacer unos puntos de anclaje inicial, unos 3 puntos en las zonas de mayor tensión y luego puedo hacer puntos separados, continuar con puntos separados o hacer puntos continuos también y funciona, en ambos casos funciona. Y finalmente ven la imagen del paciente antes de la cirugía, una imagen de tristeza, de depresión, las cejas caídas, y miren la cara de la señora cuando ya tiene la colita levantada, ¿no? Bueno, la colita de la ceja. Otra alternativa para poder solucionar un problema de cetosis de ceja es a través de la incisión que se hace durante la blefaroplastia, ¿no? Se recomienda hacer en pacientes con tosis leve de ceja. La mitad temporal se fija al periósteo. Como le decía, usando la incisión de la blefaroplastia del párpado superior, o sea, lo que corresponde al pliegue cutáneo. No va a haber una cicatriz adicional, como las que se expuso anteriormente. Es menos potente que la cejaplastía directa y no va a elevar la porción media de la ceja. Es un complemento ideal para la blefaroplastia cosmética y la tosis de la porción media de la ceja. Acá tengo un esquema de la cejaplastía transpalpebral, ¿no? Que es aprovechando la incisión de la blefaroplastia. Hay que pegarse un poco hacia el borde superior, ¿no? Hasta llegar al periósteo y más o menos en la mitad de la ceja se puede eliminar la almohadilla de grasa parda y unir el periósteo. Es más o menos a 1 centímetro por encima del reborde orbitario. Hacer un nudo temporal para luego buscar simetría con lo de la otra ceja. Recordar que se extirpa menos piel y músculo que para la blefaroplastia común y corriente, que cuando además se va a hacer una ceja pexia. Eso hay que planificarlo bien.
Hay que medir bien la cantidad de piel y músculo que se va a sacar si es una cejaplastía a través de esta vía. La cejaplastía coronal se va a hacer si la ceja es baja y se desea un resultado cosmético. Eleva la frente, elimina los surcos, mejoran los pliegues glavelares, restauran áreas multicontorneadas del canto medial, va a dejar cicatrices visibles mínimas y en realidad es una cirugía laboriosa que personalmente nunca la he hecho, ¿no? Creo que más lo hacen los cirujanos plásticos. Acá tenemos algunos parámetros para una alternativa que es bastante útil, que ya hace un buen tiempo lo venimos haciendo en el hospital y en la práctica privada también. Le hemos puesto cejaplastía coronal porque vamos a utilizar ciertos parámetros que son fundamentales, ¿no? Acá se muestran las 5 incisiones de una cirugía estándar mínimamente invasiva. Tomar en cuenta que la incisión debe estar más o menos 1 centímetro por detrás de la zona de implantación del cabello y más o menos por unos 6 centímetros del hélix del pabellón auricular. De manera que la dirección del trabajo va a ser desde esta zona hacia la ceja que está caída. La disección se hace a través de una herida, como les he descrito, en este sentido. Acá tengo algunas fotos de la famosa, de la mencionada cejaplastía coronal. Se infiltra lidocaína al 2% en el lugar de la incisión, ¿sí? Y a lo largo del reborde orbitario, de manera que el área comprendida entre el reborde orbitario y la zona de incisión no se coloca anestesia, porque se va a disecar a través del plano subperióstico. La incisión se hace con una hoja de bisturí número 15 hacia el periósteo. Se puede cauterizar con monopolar y hacer hemostasia porque el cuero cabelludo la verdad que sangra bastante. Cuidado con los folículos pilosos y con el cauterio nos podemos asegurar la incisión completa del periósteo. Se diseca con un elevador de periósteo orientado hacia el reborde orbitario, que más o menos va a estar para acá. Ahí está. Acá es importante, se sigue disecando el subperiósteo con movimientos laterales en el mismo plano, de manera que aquí se tiene todo el espacio abierto para confirmar la fascia temporoparietal, que está aquí encima, de la temporal verdadera que está acá abajo. De manera que esta fascia temporoparietal ha sido totalmente separada de la fascia verdadera. Hay que tener mucho cuidado con la rama frontal del nervio facial que está dentro de esta fascia temporoparietal, felizmente, ¿no? De manera que cuando uno va por dentro hay menos riesgo de poder tocarla. Para poder llegar al reborde orbitario utilizamos esta aguja de Reverdine que nos va a permitir pasar el hilo hasta el reborde orbitario, hacer una pequeña incisión y volverlo por el otro plano. Vamos a ver acá. De manera que nos permite tener los hilos y jalar en una proporción adecuada. La sutura es jalada hacia la parte superior y probar si hay una superficie de liberación o no de los tejidos. El nudo no es apretado hasta que el músculo frontal haya sido suspendido en el túnel óseo. La estructura se anuda hacia abajo. Luego la fascia temporoparietal se sutura al músculo y a la fascia temporal con un hilo nylon 3 ceros para jalar la frente,
y el tejido blando superolateralmente. Se hace lo mismo en el lado contralateral y se sutura con nylon 2 o 3 ceros, que sean lo más fuerte posible. Este tipo de elevación de la cola de la ceja generalmente da una consistencia bastante aceptable, según la referencia bibliográfica, de 3 a 5 años. Pero en la práctica he visto que hay gente que van 5, 7 años y sigue funcionando. Esto sería la, la forma de poder operar, bastante práctica, y que da muy buenos resultados en caso de ptosis de ceja, sobre todo en la cola de la ceja. Gracias por su atención. Muy bien, doctor Cornejo. Entonces, más bien, eh, para el auditorio, los que tienen alguna pregunta para el doctor Cornejo. Más Bueno, bien, yo quería, sí, quería solamente, bueno, felicitar en primer lugar al doctor Cornejo por su excelente presentación. Em, yo también utilizo básicamente la cejaplastía directa, ¿no? La coronal tampoco la utilizo. Me parece más práctica la directa, especialmente en pacientes seniles que tienen de repente algún problema de parálisis facial, una secuela, ¿no? Que genera una ptosis de ceja marcada. Es muy importante lo que el doctor mencionó, de considerarlo en las blefaroplastías, ¿no? La fijación tanto por la incisión misma de la blefaroplastía para hacer una sutura interna, en caso de pacientes más jóvenes quizás, porque el resultado final es mucho más estético cuando consideramos la altura de la ceja y no solamente quitar piel, ¿no? En la blefaroplastía, porque muchas veces solamente quitando piel, la ceja más bien baja la altura y estéticamente no se ve muy bien. Debemos considerar la altura de la ceja siempre, ¿no? Entonces, es importante esta consideración que mencionó el doctor Cornejo. Em, Otro detalle también, me parece que estaba en el video, es que la incisión, o sea, el bisturí al momento de hacer la incisión en la ceja, debe ser un poco inclinada, ¿no? Unos 30 grados se menciona para evitar que los pelos dejen de crecer en esa zona, ¿no? Cuando hacemos el corte, la incisión a nivel de la ceja, cuando es una cejaplastía directa, ¿no? Entonces, considerarlo para que después no tenga el paciente algún problema de alopecia en esa zona de la ceja, ¿no? Más bien de repente, doctor, ¿usted qué tan frecuente tiene algunas dehiscencias cuando ya le ha quitado las suturas? Justo esta semana tuvimos un casito de una paciente ya senil con un problema de secuela de parálisis y le quitamos ya los puntos a los 10 días y tuvo una dehiscencia de una de ellas. Una de las cicatrices parece que ha sido que se frotó, le picaba la cicatriz en la noche y eso generó una dehiscencia, ¿no? Más o menos usted a los cuántos días le retira la sutura o qué tan frecuente nota usted estas dehiscencias post retiro de suturas. Normalmente sacamos los puntos a los 10 o 12 días, doctora. No es muy frecuente esa dehiscencia, pero si alguna vez nos ha ocurrido, se le conversa al paciente, se le dice que posiblemente inconscientemente se ha frotado y se ha abierto, ¿no? Se resutura, va a dejar una cicatriz un poquito más notable, pero con el tiempo, como le digo, se borra. Una alternativa para evitar de que se froten involuntariamente, inconscientemente, es facilitarles esos protectores oculares que utilizamos post cirugías de catarata, y eso como que va a evitar que o tengan conciencia de que por lo menos esa zona no la van a tocar. Pero no es para preocuparse demasiado. Es verdad que el paciente llama, ha sangrado, se ha abierto, se va a malograr la cirugía, pero no. Al final se le explica, se vuelve a suturar, un poquito de anestesia local y funciona. No es muy frecuente, pero si se da, no hay por qué alarmarse, doctor. Tiene solución. Sí, doctor, perfecto.
básicamente es más frecuente, me parece, en los diabéticos y los pacientes que tienen problemas tiroideos, ¿no? Que no tienen una adecuada cicatrización y se ve un poco más frecuente en estos casos, en estos pacientes. Hay que considerarlo siempre y explicarle de repente en el preoperatorio, ¿no? Que hay que cuidar de no frotar la zona de la cicatriz cuando ya retiramos los puntos. Pero es algo que se puede solucionar, como menciona el doctor Cornejo, de forma sencilla. Gracias, doctor. Acá tengo una pregunta donde nos dicen cuál es la técnica ideal en casos de parálisis facial. La cejaplastía directa, doctora, funciona muy bien, estéticamente queda muy bien, el paciente está conforme. Hay que saber nada más calcular la cantidad de piel a sacar. Y en el momento de hacer la fijación interna con el Vicryl, llegar casi al periósteo y fijar allí el borde inferior de la ceja, para que no se vuelva a caer. Porque es una zona donde la tonicidad pues está venida menos, entonces eso nos permite fijar al periósteo. Agarro un poco de la dermis y el músculo que está por ahí cerca y fijarlo bien al periósteo con Vicryl. Y considero que es básico esos 3 puntos de sostén que deben ser lo más profundos posibles. Esos son los que más cicatriz posiblemente dejen, pero se va a borrar. Pero es la cejaplastía directa ideal para esos casos de parálisis facial. También acá hay otra pregunta, Max. Dice, si es útil la posición del paciente durante la cirugía, el decúbito dorsal o semisentado para poder ver la simetría. Por confort, la mayoría de veces hacemos el marcaje echado, ¿sí? Pero es bueno, antes de comenzar la cirugía, de poner la anestesia, sentarlo al paciente, porque esa es la posición habitual en la que lo vamos a tener, ¿no? Parado, sentado, ¿no? Y a veces hay un descenso notable para poder hacer un recálculo. Siempre es bueno sentarlo, así como en los casos de cirugía de tosis, siempre bueno es probar sentado el paciente y luego hacer un remarcado, corregir, de repente llevarlo un poquito más arriba, ¿no? Pero siempre es bueno tener esa comparación, echado el marcaje y luego sentado, semisentado. Luego hay otra pregunta también, Sí, que doctor. dice, ¿a los cuántos días se recomienda el retiro de puntos en la cejaplastía directa? 10 a 12 días, doctora. Puede ser hasta 2 semanas si es que vemos de que, por ejemplo, en el lado temporal, que es la zona de más tensión, como que no ha cerrado la herida, no hay problema, déjenlo hasta 2 semanas. 10 a 14 días. El promedio es 10. En la mayoría de mis pacientes yo les saco a los 10. Pero si veo que en algún espacio de tensión no ha pegado bien todavía, me espero un poquito y le saco con más calma. Se le explica al paciente. Por eso sé que estamos reunidos casi la mayoría oculoplásticos, pero si hay gente que no hace plástica, es fundamental el control postoperatorio del paciente. Es muy importante verlo al día siguiente, citarlo en el entretiempo, digamos, entre esa primera consulta y el retiro de puntos. No dispararlos hasta el momento en que se programa el retiro de puntos porque podríamos tener sorpresas. El control postoperatorio creo que es fundamental en cualquier tipo de cirugía, no solo de ojos, sino de la medicina en general. Es básico. El paciente se siente atendido, se siente controlado, se siente el interés del médico por el paciente. Yo sé que son minutos más, minutos menos de la consulta, pero es muy importante ese control postoperatorio en el intermedio. Por ejemplo, al día siguiente, a los 5 días, podría ser, si todo va bien, programarle la cirugía, pero si vemos de que algo está un poquito más abierto, citarlo a los 7 días y decirle te voy a sacar los puntos a los 12, 14 días. O si puede un poquito más antes, ¿no? Acá hay otra pregunta. Cuando hace los lifting de cejas temporales, ¿usa compresión externa en el postoperatorio inmediato?
y por cuánto tiempo. Debe referirse seguramente a compresión manual, podría ser con hielo. ¿Cuánto tiempo? No sé, lo que pare el sangrado, ¿no? Por eso que digo que es muy importante. Esta es una cirugía que bastante sangra. Cauterizar muy bien, y esa parte temporal sangra bastante porque es una zona muy vascularizada. Acá tenemos otra pregunta. Doctora Birna. Sí, sí, acá hay otra pregunta del doctor Solón Serpa, Dice, que nos dice que en pacientes con cejas poco pobladas también pueden ser sometidos a cejaplastía directa, o qué técnica suele usar en dichos casos. bueno, como lo dije durante la charla, en realidad el que tenga las cejas pobladas, como en el caso de los varones, es una gran ayuda para que no se note la cicatriz. Pero si no está muy poblada, habría que hablar con el paciente, convencerle de que la cicatriz va a demorar más, y hay que hablar, ver las expectativas que tiene el paciente sobre su cirugía. Si es fundamentalmente cosmética, yo soy sincero en decirle que de repente podría aprovechar para que le haga un cirujano plástico y le haga una coronal o una endoscópica, ¿no? Si veo de que es poco poblada, mejor no entro en conflictos. Trato de ser sincero de lo que voy a ofrecer. Claro, sí, pues. Sí, porque en ese caso sería la cicatriz sumamente visible, ¿no? Visible, doctora. Sí. Y hay personas que Y no aceptan eso. en caso del varón se nota, la mujer, en caso de mujeres inclusive, digamos, se podría la cicatriz un poco disimular con el maquillaje, ¿no? Hacer un Claro, tatuaje que ahora está muy de moda. Podría ser, pero como digo, depende del paciente. Y hablando de una generalidad que creo que los vivimos todos los oculoplásticos, ¿no? Siempre antes de decir una cirugía hay que conocer al paciente. Hay que realmente ver la parte emocional del paciente. Esos que piden mucho aportando poco, posiblemente tengamos un paciente reclamón, que nunca va a estar conforme, desde el primer día va a buscar la perfección, desde el día siguiente va a querer la perfección. Entonces, aquellos que son muy ligeros de carácter, mejor hay que saber manejarlo y decirle la verdad siempre, ¿no? Es la mejor arma que uno puede tener, trabajar con la verdad. sí, así es, efectivamente. Y acá hay otra pregunta que piden una recomendación, o qué recomendación das para la cirugía conjunta de cejaplastía y blefaroplastía, Bueno, o en- cejaplastía mastosis también, pues. ya. Eh, en realidad, la mejor indicación o sugerencia que puedo dar es que cuando hacemos blefaroplastía calculamos la cantidad de piel y músculo que se va a sacar, que generalmente es más que de lo que debería sacarse cuando además se va a hacer una cejaplastía, porque vamos a levantar el borde de la herida, el borde superior de la herida, y como que nos va a quedar, nos va a faltar tela, e intentar unir un borde elevado para fijar la ceja con el borde inferior, si no has calculado bien la piel, de repente lo dejamos hipercorregido. Y es un problema estético que va a ser difícil de solucionar en el inmediato, ¿no? Ahora, generalmente, pues cuando hacemos una cirugía de tosis, debe haberle pasado a todos ustedes, dejamos un poquito hipercorregido el nivel del párpado superior, porque sabemos que con el tiempo eso va a descender por lo menos un milímetro. Entonces siempre se hace una hipercorrección para que con el tiempo caiga. Lo mismo pasa en la tosis de ceja. No va a quedar como queda en el posoperatorio inmediato o al día siguiente de la cirugía. Sabemos que con el tiempo va a ceder, pero todas esas cosas hay que decirlas antes. Nada no nos va a salvar el decirle después. Así es. Y de repente, cuando uno hace estas cirugías conjuntas o combinadas, puede de repente quedar
mucho mayor edema y resolverse en mayor tiempo, digamos. Sí, es verdad, porque también vamos a utilizar mayor cantidad de anestésico, ese volumen va a alterar, pues no, la anatomía y la reabsorción va a demorar un poco más y de hecho que sí va a alterar, doctora, hacer las cirugías conjuntas. Por ejemplo, una cirugía conjunta de bastante gratificante, se los mencioné durante la charla, es la blefaroplastía de párpado superior con corrección con una cejaplastía temporal. Ujú. Se sacan el párpado y se les levanta la colita de la ceja. Es ideal, funciona muy bien, sobre todo para las damas. Muy bien. Muy bien. Excelente la charla, Max, y con todos los alcances que nos has dado. No sé si alguien más tuviera alguna consulta o alguna pregunta. Mm. Creo que no hay nadie, doctora. Creo que no hay ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Les agradezco su atención, espero haber aportado algo para que en lo que hacen ustedes y bueno, nos estaremos viendo cuando todo esto cambie, como habitualmente lo hacíamos en nuestras reuniones en la sociedad. A seguir cuidándose, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, doctora Mirna, gracias, doctora Yagi, por su atención. Sí, muchas gracias también, Max. La charla ha estado muy bonita y también con los alcances, con las preguntas que han hecho del auditorio. Gracias. Gracias, Max. Entonces, Bien, buenas noches a todos y damos por terminada la charla de este día. Ok, Muchas gracias, doctor Cornejo. Gracias, doctora Mirna. de qué, Buenas pues, noches a todos. Gracias. buenas noches. Excelente charla, doctor. gracias, doctorita, muy amable. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.